Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Esto lo estoy grabando después del podcast y lo estoy haciendo por la razón de que si ustedes están escuchando esto es porque están escuchando el podcast en YouTube. Esto lo grabo ahora porque en el podcast no mencioné nada sobre esta red social, ya que no sabía si este podcast lo iba a poder subir a YouTube. Pero al parecer sí se puede, o si lo están escuchando es porque sí se pudo. Entonces decirles que bueno, el canal lo estoy abriendo. Ya he hecho podcasts con este proyecto de Come Talk With Me, pero esta es la primera vez que subo a YouTube un podcast y pues voy a estar tratando de subirlos también aquí. Así que pues ayudarían mucho suscribiéndose, dando like, compartiendo todas esas cosas que ya saben, comentando. Y pues bueno, esta vez el podcast es sobre la comunidad LGBT. Invité a mi amigo Navi. Espero les guste. Aquí se los voy a dejar. En el audio se escuchan a veces carros y así, pero fueron ahí unas complicaciones técnicas que tuvimos. Pero la verdad es que el podcast quedó muy cool. Y pues escúchenlo y espero les guste. Nos vemos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Come and Talk With Me. Y en esta ocasión tengo un invitado. Vamos a hablar de otro tema. Ahora no es referente a películas, ni a videojuegos, ni nada. Mi invitado se llama Ángel, o bueno, la gente lo conoce como Navi. Y vamos a hablar sobre... Bueno, él pertenece a la comunidad LGBT y vamos a hablar sobre estos temas. Y pues bueno, si quieres saludar y cómo estás. Pues buenas tardes a todos, me llamo Ángel y pues ya soy parte de la comunidad LGBT y pues vamos a estar platicando aquí sobre un poquito sobre lo que es y sobre mi experiencia. Y Pues sí, vamos a estar hablando sobre estas cosas. Se me hace chida la temática, pues más que nada para hacer conciencia. Creo que ya hoy en día es raro encontrar gente que pues discrimine a las personas pues, por su orientación sexual, pero igual creo que es algo que sí pasa. Y pues antes de empezar también decirles que pues si están escuchando el podcast, le den seguir y pues vayan a la página de Instagram que también la encuentran como Come Talk With Me. Así que pues bueno, para empezar, quería preguntarte y que nos explicaras qué significa la palabra LGBT. Porque, por ejemplo, yo sinceramente, y sé que me voy a ver muy ignorante, pues no hay pedo, no pasa nada, yo no sé exactamente qué significa. Bueno, o sea, el significado, o sea, lo que abarca, más o menos sí tengo una idea, pero no sé cada letra a qué hace referencia. o sea, LGBT son abreviaturas de lo que son las diferentes identidades y orientaciones de la comunidad. LGBT, por ejemplo, significa L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de trans, y ya hay muchas más otras orientaciones que están agregando, porque, bueno, a lo largo de la historia va a haber gente que no se va a identificar con estas identidades, entonces por eso se crean más, o sea, o sea, bueno, a mí se me hace chido porque pues hay más formas de ser y de experimentar tu sexualidad, entonces siento que no hay problema en eso. Bueno, por ejemplo, a lo largo de estos años se han incluido letras como la A, que significa sexual, eh, la P, que significa pansexual, eh, la, la Q, que significa queer, y más. Y se van a ir agregando, supongo yo, o tal vez no. Entonces, bueno, es que de hecho yo sí tenía la idea de LGBT, de L de lesbiana, de G de gay, de, bueno, los que tú mencionaste, pero dije, o sea, se me hizo un poco tal vez bobo, porque la G de gay, pues se me hacía raro, pero pues bueno. ¿Por qué? Bueno, es que el... yo crecí escuchando la palabra gay como una ofensa. Yo, hoy en día, pues, lo de gay todavía, pues, sí, la palabra está ahí, pero, pues, me refiero
a esta orientación sexual más como homosexual, pues. Y lo de gay, pues no sé si... la definición de gay sí es un hombre homosexual. Sí. Ok. Es que esta palabra, o sea, gay, fue hecha, o sea, fue como una palabra que crearon la misma comunidad gay, o sea, para referirse a ellos mismos, porque antes no había esta palabra que se sintieran identificados. Gay viene de la palabra, de una actriz de Estados Unidos que se llama, no me acuerdo cómo se llama bien, pero es una actriz que interpreta a Dorothy en El Mago de Oz. Elizabeth, algo así, Gaynor, y de ahí tomaron esa palabra. Entonces, antes de que existiera la palabra gay, para reconocerse, decían, tú eres amigo de Dorothy. Uh-huh. Y eso quiere decir que sí, tú también eras gay. Sí, entonces, sí. Esa palabra pues obviamente fue evolucionando y terminó en gay. Sí, porque yo pensaba, bueno, tenía esa duda de si la palabra fue algo que se acuñó, o sea, para referirse a esta orientación, o si se acuñó en el sentido para ofender. O sea, por ejemplo, yo si dijera marica, lo estoy haciendo para ofenderte. Entonces tenía esta idea de que a lo mejor la palabra gay también fue creada con este fin. No, de ofender. hasta eso de la palabra gay no fue creada como eso. Sí hay otras palabras, por ejemplo en inglés, la palabra queer. La palabra queer era utilizada de insulto a personas LGBT. O sea, en ese entonces no había estas siglas, ni estas identidades. Entonces, queer era para referirse a estas personas que se salían de la norma. En general, queer significa raro. Entonces, era esta forma de insultarlos. A lo largo de los años, la misma comunidad se apropió el insulto y ahora queer significa otra cosa diferente. Significa, bueno, en general significa que no encajas en la norma heterosexual, cisgénero. O sea, queer es cualquier orientación, uh-huh, cualquier identidad que no encaja. Pero además también algunas personas lo utilizan para como es un sin etiquetas, o sea, no quiero identificarme como gay, bisexual o lesbiana, prefiero identificarme como queer, para más facilitar esta forma de expresarse y también a la vez sentirse identificados con algo, porque al final eso es importante. Entonces con queer nos referimos a cualquier persona que su orientación sexual sea diferente a ser heterosexual, pues. Ajá, sí. Ok. Sí, porque yo nunca había escuchado también esa palabra. Sí, queer, o sea, sí no es tan conocido, pero dentro de la comunidad sí es una palabra muy importante porque además de que tiene una carga histórica, pues es mucho. También, bueno, y hablando más de Latinoamérica, la palabra joto, maricón, uh-huh, también ha sido utilizada para... Bueno, muchos gays se han apropiado de ese insulto para referirse a sí mismos. Es como, yo utilizo esta palabra, digo, yo soy joto, para que tú no me puedas agredir y decir, o sea, sí, soy joto. Sí. Le quitas el peso, pues. Y también muchas personas gays en Latinoamérica que no encajan con este estereotipo de gay blanco, privilegiado, utilizan esa palabra de joto, soy un joto y maricón, porque no encajo con estas estereotipos de lo que es ser un gay. Entonces, es importante saber que a veces, bueno, cuando eres una comunidad vulnerable, estos insultos sirven para apropiarte y para que no te hagan daño y para sentirte libre de que, ok, sí soy, pero y tú no me puedes hacer daño por eso. Entonces, es importante tener esto en cuenta de que, primeramente, por ejemplo, personas heterosexuales no pueden decir esas palabras porque han sido objeto de que muchas personas LGBT hayan vivido muchas violencias y maltratos y así.
y también por parte de la comunidad de sentirse identificados con su opresión. Sí, porque por ejemplo lo que me mencionas de queer se me hace inteligente, o sea, por dos razones, o sea, al apropiarse, porque así le quitas el peso a la ofensa, o sea, sí, güey, dime así, no, Pues sí soy, güey, ¿cuál? Como, a mí si me dijeran, yo soy diabético, si no soy un diabético, y me ofendo es una pendejada, porque pues realmente lo soy, para que darle peso a la ofensa de la otra persona. Y también se me hace inteligente, porque esto es algo que te iba a comentar, ahora que dices que se están agregando más letras a lo que es LGBT, ¿no crees que en cierto punto es mejor agarrar, por ejemplo, esta palabra queer y referirse pues a cualquier persona de cualquier otra orientación sexual que no sea heterosexual? Y, o sea, a lo que voy es que ¿no crees que cae en una sobreclasificación? O sea, que ya, o sea, sí, o sea, se respetan todos los gustos y lo que sea, pero ¿no crees que ya es como que por cualquier mínimo detalle ya se cambia? Es que es parte de la diversidad que hay, ¿sabes? O sea, no puedes, o sea, existen ciertos tipos de clasificaciones, pues. Entonces, hay personas que a veces no encajan con esa orientación o con esa identidad de género, aunque tú les digas. Bueno, por ejemplo, tengo muchos amigos o amigas que se les dice, ok, a ti te gustan las personas de tu mismo sexo, eres tal cosa. Y a la vez, esas personas no se sienten identificadas con eso. Pero también tenemos que entender esto, o sea, hay diferentes formas de sentir y de amar. O sea, para mí no hay problema, o sea, con que la gente se sienta identificada, que se sienta a gusto en la comunidad. O sea, qué bien que se sigan agregando estas identidades y orientaciones, porque facilita mucho las cosas en personas que no se sienten, que no encajan en la norma, porque cuando no encajas en la norma, tú solo quieres sentirte identificado, Sí. perteneciente. Entonces, estas letras y estas nuevas identidades que se crean, entre comillas, son solo una forma de sentir, bueno, de hacer sentir pertenecientes a las personas. Es como, no me identifico con esto, entonces, ¿qué soy? Yo mismo le pongo una palabra a esto que siento y lo expreso, porque al final de cuentas eso es la sexualidad, sentirse bien y expresarlo. Yo creo, y ahorita más adelante vamos a hablar más en concreto de eso, pero yo creo que aunque ya estemos aceptando más estas cosas, porque pues antes a la sociedad pues se nos hacía o se les hacía raro y lo discriminaban un poco, pero yo creo que aún sí falta mucha, pues no sé si decir educación o que las personas tengan más conocimiento de esto, porque por ejemplo yo hablando con algunos conocidos sobre personas asexuales, yo más que nada el concepto de una persona asexual lo conozco por BoJack Horseman, que es el personaje de Todd, él es asexual. Y por ejemplo, platicando con el conocido sobre este término, pues dicen como de, no, güey, es que eso es imposible. O sea, ¿cómo a alguien no le va a atraer a alguien físicamente, pues, o sexualmente? Es que básicamente es eso. Muchas personas no entienden estos conceptos, estas identidades, como la sexualidad, que es una letra muy invisibilizada en la comunidad y en la mayor parte de las personas. Entonces, quieren clasificar esas identidades con lo que saben. Entonces, tú siendo una persona heterosexual, quieres entender por qué a una persona sexual no le atrae una persona. Entonces, siento que para entender tenemos que sacarnos de esa normalidad que tenemos y entenderlo y abrirnos. Porque las personas asexuales existen y ese sentimiento que sienten, pues obviamente no se lo podemos negar a nadie. Entonces, la sexualidad es un término que se utiliza. Es que, por ejemplo, la sexualidad o las personas asexuales, creo que sí es un concepto un poquito más difícil de comprender, porque, por ejemplo, yo en lo personal no conozco, bueno, creo que no conozco a alguien asexual. O sea, no me ha tocado conocer a alguien
con esta orientación. Entonces yo por eso creo que a las personas o a los adultos, que siempre cuando eres adulto o los adultos se les dificulta más acoplarse a lo nuevo. Y yo creo que como no les toca convivir con esto, no lo comprenden. Eso es lo importante ya hablando más de la visibilidad y representación que se necesita para que estos términos sean conocidos y que, por ejemplo, yo he conocido gente asexuales y que me comparten su experiencia. También la sexualidad es un espectro de diferentes formas de sentir. Hay personas asexuales que no sienten placer sexual, algunas sí, algunas no sienten amor romántico, algunas otras sí. En BoJack Horseman, por ejemplo, está bien representado con el personaje de Todd, porque si mal no recuerdo, él, o sea, sí sentía cariño por alguien, vamos a decirle así, pero no tenía esa atracción sexual, pues, por la persona. En cambio, bueno, según yo, su pareja era al revés. Su pareja sí quería tener sexo, pero no quería nada. Ajá, sí. Entonces, es todo ese espectro. Y además, hay muchas personas asexuales en estos medios de comunicación que deberíamos seguir o tan siquiera escuchar. Y es lo importante de darle visibilidad a estas personas, porque, ponle, tal vez todos conocemos una persona gay, una persona lesbiana, o una persona bisexual, o ya muy apenas trans, pero estas palabras de más allá de LGBT no tienen tanta visibilidad. Entonces, por eso, bueno, a mí me gusta mucho como hablar de estos temas, y como si hay la oportunidad de que una persona que no encaje en estas letras hable, le voy a dar ese espacio para que hable, porque creo que es necesario que estas personas cuenten sus experiencias, porque es parte de la lucha y de que se normalice y de que estas personas se sientan cómodas en la sociedad. Y justamente por eso. Porque, por ejemplo, te voy a preguntar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una persona pansexual? Porque el otro día estaba hablando con un amigo de esto y no me terminó, o sea, no quedó muy claro el concepto, y luego hacen su chiste de que, es que te gusta el pan, es una pendejada, pero pues bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una persona pansexual? Yo también tengo mucho conflicto con esa orientación, por así decirlo, porque también hace poquito no la terminaba de entender del todo, pero en sí pansexual es que hay varias definiciones. Una definición es que pansexual es que te guste cualquier identidad de género, ya sea hombre, mujer, no binario, X, más identidad de género. Y hay otra definición que dice que es que te atraiga a la persona sin importar sus genitales, o que tengan que tener un vínculo. No, eso es de mi sexo, perdón. No, o sea, que no te importe sus genitales y que nomás te importe esto. Pero tengo una discusión interior entre que tal vez no todas las personas se fijen en los genitales, porque no es como que yo te esté viendo. Pero al fin y al cabo, como te decía hace rato, tal vez hay personas que no se identifican, por ejemplo, en ser heterosexual, bisexual o homosexual, y crean esta orientación. Porque son muy parecidas. Son muy parecidas, y muchas personas sí tienen este conflicto de que la pansexualidad es bifóbico, porque invisibiliza toda esta lucha de las personas bisexuales. Pero en general es eso. Hay muchas personas que se sienten más cómodas con este término, y que es 1000 veces y además siento que este término es un poquito más libre de que te gusten otras personas, porque hay veces en las que no sé, te gusta una persona y no sabes qué es, y mejor solo te gusta. Porque a mí un amigo me lo explicó como, bueno, que lo entendía así, no sé si me lo decía en serio o bromeando, pero él dice que le da pansexual. Y él me explicó que es de que las personas te gustan, pero no por su físico. O sea, no es algo en lo que te fijas más pues, en la persona, pues, como tal. Ese es el problema que yo siento.
o sea, sí entiende que muchas personas sí se basan en el físico, pero hay otras que no. Entonces, no necesariamente esas personas que no se fijan en el físico son pansexuales. Ajá, yo así lo Y pensé. es un sentido más de identidad. O sea, si yo no me siento, o sea, tal vez yo soy una persona pansexual, pero si yo no me siento identificado con esa orientación, yo no lo voy a hacer. Me voy a identificar con lo que yo quiero. Entonces, la pansexualidad sí siento yo, en conclusión, que es como una orientación más libre de que te puede gustar cualquier persona y no necesariamente refiriéndose a su sexo. Y también sí es un tema, bueno, la pansexualidad sí es un tema que no estoy muy bien entrado en eso. Sí conozco personas pansexuales, obviamente, pero sí me falta un poquito de entender bien esos conceptos, pero al fin y al cabo las respeto y no voy a decir que la pansexualidad no existe, porque si hay personas que se identifican con eso, es porque existe. Sí, y, bueno, pues pasando a algo ya un poquito más personal, y ahora que tenemos ya pues este concepto de la comunidad LGBT y cada Sí, una, bueno, no cada una, porque supongo que hay más, muchos. pero las principales, las que más ubicamos, ¿tú con qué orientación te identificas? O sea, ¿cuál es tu orientación sexual? Hay mucho conflicto en mí también. Em, Me considero bisexual, pero bueno, muchas personas me han dicho, es que no, es que, bueno, yo siempre soy una persona muy femenina. Entonces, Uh-huh. estas personas dicen, ok, eres femenino, entonces te gustan los hombres. Eres masculino, entonces te gustan las mujeres. Tienen esta clasificación. Por ejemplo, yo nunca me he sentido identificado con ser gay, o sea, no tengo problema, pero siempre tengo un conflicto, porque en cierta manera siento atracción por mujeres Sí, por los dos géneros. y tal vez no de la misma manera, ni de la misma forma, ni en el mismo tiempo, pero es bisexualidad. Y eso, creo que muchas personas tienen equivocación o confusión de lo que es ser bisexual. Ser bisexual es, bueno, que te gusten los dos géneros, pero que no necesariamente tiene que ser en el mismo lapso de tiempo, a la misma magnitud o con la Sí, misma proporción, forma. pues. O Uh-huh. sea, que hay miles de formas de ser bisexual. Aunque te guste más las mujeres, pero te gustan los hombres, sigues siendo bisexual. Y creo que tenemos que entender un poquito esto para dejar de encasillar a las personas, porque mismas personas de la comunidad dicen, ok, tú nunca has estado con una mujer, entonces eres gay. Tú no has estado con un hombre, entonces eres lesbiana. Pero no, o sea, no necesariamente tienes que andar con alguien o sea, para identificarte con una orientación. Entonces, en general sí, yo me siento identificado como bisexual porque no estoy cerrado no estoy cerrado a que me guste una mujer o un hombre. Entonces, me siento más cómodo con eso porque pues, yo sé que en algún momento no sé, tal vez me guste a alguien. Sí, porque es lo que a mí me pasa, o sea, que algún amigo que yo pensaba que era gay me decía, no, es que soy bisexual. Y yo le decía, pero ok, ¿por qué nunca o sea, por qué nunca me has dicho, o bueno, al menos que sí le haya pasado y yo no lo sabía, pero por qué nunca te has visto con una mujer? ¿O por qué nunca has dicho que te atrae una mujer? Y sí me pasaba esto, pero entonces, por ejemplo, porque también me han dicho, no, es que soy bi. Pero realmente nunca he llegado a sentir completamente, o sea, que me guste alguien completamente de mi Sexo. mismo género, pero soy bi. O sea, ¿crees que eso es válido? ¿O es nada más como... Claro, es válido, o sea, cada quien tiene su experiencia, entonces, si tú no te sientes identificado con ser heterosexual o ser homosexual, y te sientes identificado con ser bisexual es porque lo eres, o sea, hay veces, por ejemplo, que no necesariamente tienes que establecer un vínculo amoroso con una persona para saber que te atrae, o hay veces que ves a alguien y te gusta y es de tu mismo sexo, pues eres bisexual, entonces no necesariamente tienes que andar con una persona para identificarte como bisexual, ni tampoco necesariamente tienes que tener sexo con una persona para identificarte como bisexual.
Y es que también tenemos que entender que la sexualidad en general es un espectro. Entonces, hay personas que pueden ser bisexuales y heterorománticas. ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo? Heteroromántica, la palabra hetero pues significa que no más uno. Entonces, quiere decir que siendo heteroromántico es que nomás puedes establecer relaciones románticas con personas de tu diferente sexo. Y siendo bisexual es que puedes establecer relaciones sexoafectivas con las dos personas. Entonces es eso. Puede ser birromántico, bisexual, birromántico, heterosexual y hay un sinfín. Entonces es también cuestión de cada persona. Por ejemplo, yo sí me considero bisexual, pero me considero más como homorromántico. No sé si se me está entendiendo, pero eso es la cuestión. O sea que hay miles de formas de tu orientación y unas van enfocadas en qué es lo que tú te atrae sexualmente y qué te atrae afectivamente y emocionalmente. Entonces, es todo un espectro y siento que las personas deberían abrirse un poquito más y entender estas cosas porque hay muchos en la comunidad LGBT más y en la sociedad en general hay mucha bifobia. Entonces muchas personas se niegan a entender. Por ejemplo, muchos dicen que son etapas, que es una confusión. A los hombres bisexuales se les dice que al final van a ser hombres gays. A las mujeres bisexuales se les dice que al final van a ser heterosexuales. Entonces creo que deberíamos dejar esto en sí y dejar a las personas vivir su vida. Entonces, en la misma comunidad, por así decirlo, también hay conflictos, pues, o sea, como de, ok, tú dices que eres esto, pero solo estás confundido, realmente no lo es, o sea, no es válido, o sea, también tiene estos conflictos. Sí, desde dentro de la comunidad hay diferentes, bueno, como en cualquier comunidad, hay diferentes tipos de discriminación. Sí, bueno, por ejemplo, rechazo, por ejemplo, a los hombres bisexuales siempre se les tacha de no, es que tú no eres bisexual, es que eres un gay reprimido o eres un hetero curioso. Entonces, sí, he visto muchas personas o gays que le niegan esa identidad a personas bisexuales y también he visto, al igual que personas heterosexuales. Entonces, dentro de la comunidad sí hay todos estos estigmas de lo que es ser una persona bisexual y así, porque usualmente las personas en general clasifican a las personas en cómo actúan y cómo se ven. Entonces automáticamente, como dije antes, ven que una persona es femenina, automáticamente piensan que le tiene que atraer los hombres. Sí, cuando no es así. Igual a viceversa, o una mujer... También un hombre no tiene que ser afeminado para ser gay. Ándale, es una cosa distinta la orientación y la expresión de género. Sí. Yo puedo ser femenino, pero a la vez me puede gustar una mujer. Una mujer puede ser masculina y le puede gustar un hombre. Sí. No tiene, creo que tenemos que tener en cuenta y diferenciar lo que es la expresión de género, identidad de género y la orientación sexual para evitar estos tipos de conflictos dentro de la comunidad y también afuera de la comunidad. Yo creo que más que nada es como se podría decir, como que es que se contradice, porque a lo que yo entiendo la comunidad LGBT, lo que se intenta es aceptar a todos por su orientación, por sus gustos, y yo creo que estas personas pues están un poquito... no están aportando a este mensaje al no incluir al discriminar a estas personas o decirles que están mal. Es que, ¿sabes qué? El problema aquí es esto. Es la importancia de tú como parte de la comunidad LGBT a informarte y saber de las diferentes problemáticas que existen. Porque pasa algo diferente, o sea... tú no es como un club o no es como algo, es como te identificas como alguna letra de la comunidad, perteneces a ella.
no es como algo que te puede salir o meter. Entonces muchas personas de estas no se informan porque simplemente están viviendo su vida. Entonces no muchas personas están informadas por eso, porque simplemente están existiendo. Entonces sí creo que es importante que muchas personas de la comunidad se informen y que se cuestionen estas actitudes, ya sea bifóbicas, transfóbicas o cualquier sea homofóbicas también, y que se dejen de esos estigmas, porque sí, dentro de la comunidad hay muchas problemáticas con esto de se invisibilizan a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans, a las personas trans en general. Entonces es un problema que se tiene que abarcar, porque como parte de la comunidad no podemos estar oprimiendo dentro de nuestra propia comunidad. Es una pendejada en sí. ¿Cómo tú empezaste a descubrir que pues no eras heterosexual? O sea, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿fue de chico, ya más grande? Pues mira, tal vez, bueno, la mayoría de personas que conozco siempre lo supieron desde chicos. Igual me pasa a mí. Yo desde mi infancia sabía que yo era diferente. Porque en ese entonces pues que no había representación, no había nada, no conocía a nadie que sintiera lo mismo. Pero yo sabía, y desde que no era igual, que no me atraían las mismas cosas, ni que me gustaban las mismas cosas. Entonces, pues fue algo como que de niño dije, siempre lo voy a tener secreto. Y yo dije, tal vez este es un secreto que voy a guardar siempre. Pero fui creciendo, siempre tuve miedo, obviamente sufrí de homofobia y todo lo que quieras. Y después ya fue cuando entré a la secundaria. Antes de la secundaria conocí a mi amiga, no sé cómo es, Sofía. Sí. Amiga X. Lo conocí, entonces fue cuando cuando de repente compartimos experiencias y entonces nos abrimos y dijimos, ok, es que pues somos parte de la comunidad LGBT. Entonces ya fue cuando nosotros dos empezamos a informarnos, a cuestionarnos, a platicar. Y bueno, para mí fue una de las mejores etapas de mi vida, porque al final me sentía perteneciente. Sí, al final te identificaste con alguien y sentiste que alguien te comprendía. Es como, yo sentí y dije, güey, al fin conozco a alguien que siente lo mismo que yo. Sí. Que tiene la misma historia. Sofía y yo tenemos la misma infancia, compartimos experiencias y dijimos, es que nos sentimos así por esto y tal. Entonces, a lo largo de la secundaria estuvimos informando a los que nos rodeábamos, y al final construimos un círculo social que aceptara y que nos quisiera, porque al final de eso es lo que la comunidad LGBT tiene que hacer: formar espacios donde sean seguros para ellos mismos, porque al final pues si no crean estos espacios, si no informan a los que están alrededor, pues son vulnerables a que les hagan algún acto de homofobia o transfobia o cualquier sea. Entonces, gracias a eso, gracias a que informé a mis amigos, a mis demás amigos, y que yo estuve contando mi experiencia, mis realidades y lo que sufría y mis problemáticas, creé un espacio seguro, y gracias a eso mis amigos han sido increíbles conmigo. Y desde ese momento como que he sido selectivo con las personas que me junto, porque al final, o sea, las personas LGBT tienen que hacer eso, seleccionar personas que no te agredan ni que te hagan sentir mal por lo que eres. Sí. Entonces, sí fue un crecimiento o sea, me descubrí muchas partes de mí que no conocía. Y pues es un proceso, o sea, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir descubriéndome. Y es parte de... Sí, lo que digo, las personas LGBT nos toca descubrirnos a nosotros mismos. A las personas heterosexuales no. Ya, tal vez en otros aspectos, pero en cuestión de la sexualidad,
la tienen resuelta porque en los medios ven personas que se sienten... Sí, se podría decir que eres aceptado, por así decirlo. O sea. Que eres aceptado, que eres representado de buena manera. Nosotros nos toca vivir experiencias raras y bonitas. Por ejemplo, muchas personas LGBT, más bien gay, lesbianas o bisexuales, existe esta experiencia de tu primer beso, con alguien de tu mismo sexo. Sí. Y esas experiencias como de besas a esa persona y sientes bonito, pero a la vez sientes miedo, porque no es algo que nunca hayas visto, algo que hayas sentido, no. Y entonces todas esas experiencias son diferentes a la que una persona heterosexual puede sentir. Tener una relación en la secundaria cuando eres una persona LGBT es más... se siente raro más y diferente que una persona heterosexual, siento yo, porque, bueno, siempre me comparé y vi las diferentes, de cómo sentían mis amigas, sí, a cómo me sentía yo, entonces, sí es diferentes cosas, entonces, al final de cuentas es eso, las personas LGBT se descubren, se aprenden y siguen creciendo con el paso del tiempo. Gracias a Dios, Sofía y yo, pues hemos estado creciendo por esto y bueno, para mí me hace más bonito porque siempre recordamos de lo que éramos, lo que sentíamos y lo difícil que fue, pero pues ahorita estamos bien, gracias a Dios. Que yo creo que también puede suceder que alguien se descubra con otra orientación sexual a la hora pues de estar con alguien pues de su mismo sexo o con otra orientación. Yo creo que esto también puede suceder, ¿no? Porque yo, por ejemplo, aquí, pues, o sea, eso que dices tú de que es diferente de una persona heterosexual a pues, una persona de la comunidad LGBT, la primera vez que, no sé, ves a alguien de su propio sexo. O sea, yo, por ejemplo, yo en lo personal, yo puedo decir que yo he vivido esto, pero sin ser una persona, o sea, yo sí siendo heterosexual. Y, por ejemplo, a mí lo que me pasó, pues es que hay, pues, pendejas de que sales con tus compas y de que pinches juegos pendejos. Y a mí lo que me pasó, pues, es de que, pues, o sea, me tocó con un hombre. O sea, y para mí era como de, o sea, yo lo que sentía era de, güey, ¿y si me llega a gustar? O sea, me daba como esa inseguridad, pues, por así decirlo. Que al final, pues, no pasó. Pero yo supongo que esto también puede suceder, ¿no? Es que, mira, yo tengo un concepto diferente de lo que es la sexualidad y la orientación sexual. Yo siento que las personas no son ni 100% heterosexuales ni homosexuales. Siento que a lo largo del tiempo van experimentando diferentes cosas. Entonces, siento que en cierto punto algunas personas les va a atraer una persona de su mismo sexo, algunas veces de su contrario sexo. Entonces, durante todo el tiempo, entonces siento que sí, ¿qué va a pasar? Siento, o sea, no sé si la mayoría de personas, pero yo sé que llega un momento en el que una persona sí duda sobre su sexualidad y sobre lo que siente sobre a alguien de su mismo sexo, por ejemplo. Entonces, sí siento que pueda pasar fuera de que te sientas identificado de la comunidad LGBT, pero, o sea, es también estar abierto a esto de la orientación sexual no es un término que abarque toda tu vida. A veces va a cambiar, a veces te vas a sentir identificado con alguna orientación, algunas veces con otra. Y es parte de vivir tu sexualidad. Lo que yo siempre he dicho, en el momento en el que tú sales de esta heteronorma, de no ser heterosexual, te abres los ojos y ves otras formas de sentir y de vivir. Gracias a eso, bueno, justamente por eso me siento identificado como bisexual, porque yo sé que estoy abierto a varias cosas y que me va a gustar en un momento una mujer y en otro momento un hombre, o a la vez, y así. Entonces, es parte de vivir la sexualidad y entenderla como un espectro y como algo que va cambiando con el tiempo, no como algo, ¿cómo se dice? Algo plano, algo concreto,
que algo que va cambiando y que va a cambiar y que... Sí, no hay un status quo, pues. Sí. Entonces, eso es lo que diría yo. Y en cuanto al rechazo y discriminación, o sea, ¿qué experiencia has tenido tú a lo largo de tu vida? O sea, ¿ha sido difícil o...? Obvio. Bueno, no sé, muchas personas de la comunidad tal vez no son las mismas experiencias. Bueno, eso es lo importante de acercarte con una persona LGBT y preguntarle si tienen la oportunidad de preguntarle sobre sus vivencias. Yo, en general, por ejemplo, en mi infancia sí, mis primos y en la escuela me molestaban. Típicos insultos de niña, joto, lo que tú quieras. Sí. Y sí me hacía sentir mal. Era esos momentos en las que estabas en tu cama y le pedías a Dios le decías, por favor, quiero despertar en otro cuerpo, en otra vida, porque quiero sentirme Pues incluido, normal. aceptado, sí. Y entonces, si eran estos lapsos de llorar y de decir, es que no sé por qué Dios me odia. ¿Te han llegado a agredir físicamente? No, pero sí. Creo que la más... bueno, nunca me han llegado a agredir. Sí, creo que un día me comentaron no sé qué, pero X. Pero sí, un día creo que un vato que era mi amigo, no sé, como que me estaba pateando y así, pero que me estaba diciendo como insultos homofóbicos. Pero no lo cuento tanto, pero ajá. Bueno, no fue tan traumático, creo yo. Pero sí, adelante de mi vida sí es destruida. Bueno, me han dicho muchos insultos, me han hecho muchas cosas. Por ejemplo, en mi familia también. Antes sí era mucho de que me decían. Pero como que yo siempre he sido de las personas que saca sus sentimientos escribiendo. Entonces, un día estaba muy cansado y me sentía muy triste. Entonces escribí a los 10 años, a 8 años. Un niño de 8 años, ok. Escribí una carta a mi mamá, le decía, mamá, mis primos me molestan y me dicen tal. Me siento mal y me siento triste. Y yo me acuerdo que en ese entonces dije, ay, me voy a dormir, voy a dejar la carta ahí y ya cuando despierte, pues ya la va a ver y así. Pero pues no me salió mi juego. Y mi mamá lo vio cuando yo estaba despierto. Y ella me dijo, ¿qué es esto? Y ella me dijo, y ya me habló, me dijo que quisiera, que cómo me sentía, que cómo era. Y ya, después de eso como creo que mi mamá habló con mis tíos y después de ese momento nadie de mi familia me llegó a agredir ni me va a decir, ni a insultarme. Ahora tengo una buena relación, bueno, con algunos de mi familia tengo una buena relación con eso. Algunos de mis primos saben, otros no. Pero al final me aceptan y me quieren. Y es algo importante, o sea, como persona LGBT tienes que alzar la voz y que alguien te ayude y te haga algo. O sea, que te ayude y que te apoye, porque si no lo dices vas a seguir sufriendo ese tipo de violencias. Entonces, gracias a eso, pues en mi casa ya dejé de sufrir esas cosas. En la escuela sí. ¿Aún la sigues? ¿Aún? No, ya. Bueno, es que, mira, cuando yo estaba en el colegio, y en el colegio se me hacían mucho. ¿Estuviste en el colegio? Sí. No sabía. Entonces, después me cambié en tercero. Bueno, y tiene sentido que en el colegio. Ay, porque, bueno. Sí. Pues, la religión, dale, sí. Entonces, sí me molestaban mucho. Y después me cambié a la escuela de niños. Y en la escuela de niños, el primer año que estuve, me peleé. Ajá. No, ni me peleé. Solo hice llorar por accidente a un niño. Al Bravucón. Sí lo conoces. No tienes que decir nombre, no pasa nada. ¿Por qué no? Bueno, si quieres, güey. No te creas. Luego me mata. No es cierto. Bueno, me peleé con el Bravucón. Quien escuche esto sabrá quién es. Creo que de hecho sí me habías contado, pero no recuerdo la persona. Ok. Entonces, bueno, no sé qué pasó, estábamos jugando y lo hice llorar. Entonces dijeron, wow, porque pues, era algo con Ángel hizo llorar a tal persona. Ya te tenían clasificado así como de niñita y eso. Ajá. Bueno, al principio cuando entré, sí, pero no.
porque no quise jugar fútbol, entonces como que los niños dijeron... Pero luego ya me empecé a juntar con las niñas. Ajá. Entonces pasó eso, y después de ese momento todos me tenían miedo, porque, no sé... Sí, porque no mames. ni pasó nada, pero bueno. Entonces, en ese momento nadie me dijo nada. Entonces me dejaron de decir nada. Yo en el salón me juntaba con los niños y con las niñas. Entonces no estuvo nada. No hubo problema. Se veía uno que otro. Bueno, uno en específico que sí era como que me decía como jotillo y la chingada yo. Pero yo siempre estuve más alto. Yo era el más alto de mi salón. Uh-huh. Bueno, uno de los más altos. Uh-huh. Entonces... desde ese momento como que me dejaron de decir, y cada que me decían pues yo me hacía el grandote y yo decía, no, ya está bien. Ya tenías poder. Tenía un poder en sí. Sí. Y yo dije, ay, gracias a Dios. Así de que, gracias Toririo, porque gracias a eso no sufrí ninguna violencia. Sí. Y ya en la secundaria fue cuando algunos términos, ¿Dónde estuviste? En la ETA, ¿verdad? En la ETA. Unas amigas anduvieron. Entonces... sí era que nos gritaban cosas y siempre nos preguntaban, a mí siempre me preguntaban, oye, tal persona es así, es lesbiana, y sí era como que nos gritaban cosas, a mí o sea, siempre he sufrido de que me griten y así, sí. Pero después de ese momento, no, en la secundaria, pues alguna que otra persona sí me llegó a decir cosas, pero no tanto. Y ya en la prepa, pues no, normal. También la gente me algo que me da curiosidad, ¿nunca por parte de algún maestro sentiste así como, pues no que te haya dicho algo, pero como que tú sentías que él te veía así como raro, como que se sacaba de onda, pues? Es que con lo que me dijiste del colegio, me vino extrañamente, pero es que cuando estabas en el colegio, ¿cuántos años tenías? Pues estabas más morro. Tenía como, no sé cuánto tienes en tercero de primaria. O sea, y no estoy satanizando a los maestros y a los maestros del colegio, ni los conozco. Bueno, no. A lo que voy es que las personas que son muy cercanas a la religión pues son más cerradas a estos temas, por lo común. Sí tuve unas experiencias, a ver si ahorita te digo, con otros religiosos, pero en la escuela, en el colegio no. Una vez sí te vi en unos comentarios en Facebook con un tipo. ¡Ay, es que neta me cagué de risa. Pero no me acuerdo, era de otro tema, no era referente a eso, pero siempre me peleé con sí, se muy fanático. Ahorita te digo eso. Bueno, el punto es, ningún maestro me ha dicho nada, gracias a Dios. Ni en la prepa ni nada, entonces todo bien. O sea, en la prepa también todos me aceptan, me quieren y todo. Y agradezco que mis compañeros sean muy buenos conmigo, son buenas personas, pero sí, en general todo bien. O sea, sí hay una que otra persona que me grita en la calle o sí, pero pues es algo como que ya. Antes sí me sentía mal, ahora como que ya como que es muy normal, entonces digo, sí soy. Sí, ya. Soy todo lo que me grites. Porque yo creo que eso es muy importante, pues el entorno social, el contexto social, como le quieras decir. Porque, pues, no sé, si, por ejemplo, si te aceptan en tu familia, si tienes un grupito de amigos y, pues, todos te aceptan, o sea, pues, y ni es que te acepten, es que tenemos que entender que es algo que, pues, no se tiene que aceptar, es algo que normal. Sí, algo que entender. Las personas fuera de la comunidad no tienen ni el poder de aceptar ni tolerar a una persona. A las personas LGBT se les debe respetar. Le debes ese respeto porque es una persona. Ya fuera independientemente de cualquier otro concepto, pero en la sexualidad y todo esto le debes respeto porque es una persona. Y o sea, no tienes... Bueno, porque sí hay muchas personas heterosexuales que llegan a decir esto de te acepto, te tolero. Tú no, y en ese momento que te dicen te tolero, te acepto, se ponen encima de ti, es como yo te tolero, está bien. O sea, y al decirte eso te están identificando como algo anormal. Ajá, cuando no es así. Es como, no, tú no, ¿por qué tú me tienes que tolerar? O sea, ¿desde cuándo tienes ese poder de decir si me toleras o no? Que, por ejemplo, yo sí entiendo lo que dice mucha gente, en esto sí estoy de acuerdo, pero igual yo creo que pues también pasa con personas heterosexuales, de que muchos dicen, ok, pues yo sí lo acepto, o sea, pues, no tengo ningún problema, pues lo más normal de la vida, pero lo que no me gusta es que a mí lleguen y, esto pasa mucho con hombres gay, que a mí lleguen y me toquen, o que se me encimen y así.
Y yo esto sí lo comprendo porque yo, por ejemplo, la prepa pasada que teníamos un compañero gay y pues la broma que había era de que te agarraban entre un chingo de güeyes y pues este güey como que dice que te iba a dar un beso. Y yo, por ejemplo, yo ahí sí entendía que alguien dijera que ahí a ese punto ya se le incomoda. Porque pues es como de, ok, pues o sea, yo respeto tus gustos, pero no los comparto. Y me siento incómodo al que tú hagas esto. Pero es que yo creo que eso también aplica en una persona heterosexual. O sea, pues también, o sea, con personas heterosexuales. No, mira, porque a mí también me ha pasado. Cuando en un ambiente, cuando una persona es, por ejemplo, en este caso, gay o afeminado, lo toman de burla. Entonces, las personas LGBT somos objeto de burla y de humillación. Por ejemplo, en el ejemplo que te di, en el ejemplo es como de burla. Entonces vemos a una persona afeminada, entonces digo, miren, hay que burlarnos y vamos a jugar con él y decir que te lo vas a besar. Entonces es eso. A mí también me ha tocado que con el simple hecho de yo ser yo, llegan personas y dicen, ay, me gustas, o mira, te gusta, le gustas a tal persona. Es como, o sea, a mí me incomoda demasiado. Por ejemplo, yo en personal nunca besaría a nadie, a ningún heterosexual ni nada, principalmente porque es heterosexual y porque no, o sea, a mí me incomoda. Te juro que es una situación horrible de que la gente se esté ahí diciendo como de, ay, le gustas, te gusta, mira, bésate a Ángel. Y yo, entonces a mí me incomoda demasiado. Es un sentido más de eso lo que la incomodidad que tú me presentas no es culpa de la persona. No estoy diciendo eso. Sino más bien en el ejemplo que yo te puse, pues es culpa. Bueno, en mi ejemplo no es que a él lo forzaran. Él también era parte del juego. Que al final sí lo están agarrando de ridículo y de burla, pero él también era parte de eso. Pero ahí en sí era culpa de todos. También es parte de, en la comunidad LGBT, más bien los gays, algunas veces sí son muy de esto de, ay, voy a voltear a tal persona, voy a besarme a este otro. Es que no, o sea, mira, yo siento esto de que tenemos que respetar ese límite o sea, dependiendo. O sea, por ejemplo, yo tal vez me llevo con mis amigos de tal manera, de broma, pero yo con alguien desconocido yo nunca voy a ir y voy a insinuarle cosas. Claro, no. sí. Bueno, es parte de eso. Si yo siento que le gusto, la traigo, pues le coqueteo, pero si no, pues no la voy a obligar ni voy a estar ahí en un juego que no. Y además, estar conscientes que este tipo de juegos que tú mencionas, o ese juego que pasó, es como, ¿por qué vas a ser parte de que te humillen? O sea, sé consciente de lo que lo que están haciendo no es por buena onda, es porque solo se quieren reír de lo que te pasa o de lo que sientes. Y pues, o sea, por eso es parte de, o sea, hay muchas personas gays que son parte de estas bromas y humillaciones propias. No tiene, o sea, es parte de cuestionarse y de aprender que está mal. Sí, que al final yo te digo, o sea, no es algo que solo suceda, no sé, con personas gays, lo que sea, porque es, por ejemplo, pues yo también sigo a lo mejor con una mujer, y llego, pues no sé, en este plan, como el ejemplo que te puse, o sea, vamos a ponerlo así, que entre muchas personas agarran a una mujer y ella siendo heterosexual y yo haciendo lo mismo, pues también va a ser incómodo para ella. Pero es que sí, eso ya no es parte de respetar, de que una persona no quiere y no lo quiere. Pero igual yo creo que sí pasa mucho esto, porque por ejemplo este compañero, amigo que yo tenía en la prepa, yo por ejemplo si a mí me pasaba, la neta hasta eso no había tanto pedo, porque yo sí la hablaba y pues sí, a lo mejor sí nos llevábamos, pero yo sí entiendo otro güey, porque era muy de estos güeyes que iban y pues que te agarran las nalgas o que hacen cualquier cosa así, y pues yo sí entiendo que a alguien de ahí a lo mejor no se le hacía cómodo, y a mí por ejemplo esa actitud sí no se me hace correcta, pues. Pues es parte, o sea, sí, hay muchas actitudes que no deberían ser normalizadas, pero viene también de todo lo que construimos la sociedad como lo sexual, lo divertido, entonces, Sí. Es parte de... Pero es en general eso. No tengo... ¿Y tú crees, o sea, cómo ves los últimos años, el cambio que ha habido en cuanto a la comunidad LGBT? O sea, por ejemplo, yo recuerdo en la secundaria, pues yo hasta eso y mis compañeros y eso, pues sí lo veíamos como
algo así, pues súper raro. Y que este güey es joto y así. Pero yo creo que, bueno, yo aquí en la secundaria, son como 7 años que estoy en la secundaria, yo creo que sí ha habido un gran cambio. Demasiado. Y que es algo que ya súper se entiende más y ya se... No quiero decir normalizado, pero o sea, ya se... O sea, la sociedad lo ha integrado, pues. Mira, es que es parte... Mira, cuando yo empecé en esto, era cuando apenas se estaba hablando del tema. En los medios de comunicación había gente que era así, o sea, que se expresaba, que contaba sus experiencias. Y sí he visto mucho cambio, o sea, falta mucho, pero sí he visto ese cambio de los medios. ¿Cuándo imaginaríamos que en una serie de Cartoon Network iba a haber personajes LGBT? En Nickelodeon también empezaron a haber personajes LGBT. Entonces, esas cosas de que van evolucionando y que van creando, y es parte de la representación y la visibilización que le dio los medios. Yo nunca, hace 5 años, yo nunca hubiera imaginado que en la televisión hubiera visto una persona que se sintiera como yo, o en las redes sociales ver una persona que contara su historia como la que yo siento. Entonces es parte gracias a los medios de comunicación, siento que la lucha va avanzando de que de las nuevas generaciones tengan un mundo más libre, más aceptable para ellos, porque he visto que las nuevas generaciones son más abiertas a este tipo de orientaciones e identidades. Entonces sí creo que es un cambio que va a ir evolucionando, y espero y en los medios de comunicación las personas LGBT no solo cumplan con roles estereotípicos, sino que se les dé una importancia. Porque también, bueno, ya hablando más, porque tú que eres cinéfilo, ajá, hablemos de la inclusión forzada. Es que eso es a lo que iba. Yo creo que a veces el querer ser inclusivo hace que te veas como si estuvieras discriminando. O sea, sí. Por ejemplo, no recuerdo dónde vi esto, pero creo que era en una película de Spider-Man. Y bueno, esto no tiene nada que ver con la comunidad LGBT, sino más bien con la comunidad, o sea, bueno, con el racismo y todas estas cosas. En las nuevas de Spider-Man creo que, bueno, no creo. Esta vez, pues su morra, vamos a decirle, pues es de Zendaya. Entonces, un güey decía que el querer verse inclusivo, porque el personaje no me quiero meter en detalles, pero que al querer verse inclusivos pasaba que se veían pues racistas, porque es como de ok, te lo pongo ahí para quedar bien, pero me estoy viendo racista porque lo estoy metiendo ahí para quedar bien. Mira, esto es mi opinión sobre la inclusión forzada, porque he estado mucho cuestionando eso y en mi mente pensando sobre eso. Yo sé que algunas inclusiones en las películas sí son simplemente por estar, porque vivimos en un mundo capitalista, obviamente va a vender más. Sí, vende más, así. Pero, ¿qué es esto? Yo como parte de la comunidad LGBT, prefiero que haya una inclusión forzada a que no haya. Uh-huh. Porque si no hay representación, no hay nada de visibilidad ni nada. Entonces, prefiero que haya un personaje LGBT en una película que tal vez no tenga tanta importancia, que tal vez tenga estos estereotipos, pero que represente, que sea paso por paso. Entonces, estaba viendo en TikTok eso, también da mucho de la comunidad afrodescendiente, sobre la sirenita negra sí. Y ¿qué? La Blancanieves también, que va a ser latina. Y decía, ¿por qué todos hablan sobre la inclusión forzada y no de la exclusión forzada que existe en los medios? Y sí, o sea, entiendo como de... Yo sé que, por ejemplo, ya hablando de otros temas de fuera de la LGBT, ¿por qué, como ejemplo, pues, por qué nos afecta tanto que una... O sea, yo sé que o sea, ¿te refieres a lo de la sirenita? Que ¿por qué no? O sea, voy a poner ejemplo de la sirenita. Ok. ¿Por qué? O sea, la mayoría de princesas negras, princesas que digan, son blancas. Solo hay como 3
que son Mulan, Pocahontas y esta... Mulan no es negra. Pero es bueno, raza. Sí, diferente raza, sí. Literal, la primera princesa fue como en 1923 y la primera... No, el racismo en esos años estuvo cabrón. Y la primera princesa racializada fue en 1970 y algo, que fue Pocahontas. Igual la esclavitud ni siquiera, no sé en qué año exactamente fue cuando ya... O sea, era cuando en la sociedad había pues mucho estos estereotipos de la gente racializada. Entonces, ¿por qué nos ofendemos cuando quieren cambiar a un personaje? O sea, cuando cambian un personaje, en vez de que veamos la historia detrás de eso. O sea, no tuvimos un personaje negro desde hace mucho, sí. Desde Diana, y no hemos tenido porque siguen siendo personas blancas. Y entiendo, pero lo que quiero venir es por qué nos afecta tanto que quieran visibilizar eso. Al final de cuentas es puro marketing, pero ¿por qué nos afecta? O sea, al final de cuentas el color de piel no afecta en nada la historia de las personas. Ponle. Muchas personas dicen, es que deberían hacer las propias películas de personas sí, crear personajes nuevos, sí. Es como, ok, entiendo eso y qué bien. Y eso también se debe de hacer. Eso también se debe de hacer, pero ya hay o sea, es muy difícil que se hagan y también es, o sea, la inclusión forzada es una pendejada para mí, porque digo, mira, si hay nuevas generaciones, nuevas cosas problemáticas, pues qué bien que se hagan, o sea, qué bien que se incluyan. No afecta nada la trama que un personaje sea gay, negro, blanco, heterosexual, lo que sea. No afecta nada. Y sí me choca eso de que la gente esconda su homofobia o su racismo en estos comentarios de, ay, inclusión forzada. Es que es un poquito pendejo porque, o sea... Es que... ¿En qué va a cambiar mi vida? Que la sirenita ahora sea negra. Nada, güey. En nada va a pinches cambiar mi vida. O sea, bueno, puedes dar tu opinión. Porque yo, por ejemplo, puedo opinar que es cierto, está súper forzado. Y lo estoy haciendo para quedar bien. Eso yo lo comparto. Pero ya al quejarme así bien cabrón y eso, o sea, ya se me hace como muy estúpido porque... Y no, pues, deja eso a mí, de los comentarios. ¿qué Los comentarios que vienen respecto a esto. ¿Cuántas veces a la actriz de La Sirenita se le ha dicho cosas súper racistas? Y luego dicen, no, yo no soy racista, simplemente se me hace erróneo que... La gente es muy estúpida en eso porque en esto de tirarle mierda a los actores cuando, güey, no, o sea, están interpretando un papel, o sea, un caso que a mí se me hace muy interesante y es, bueno, tú no eres tanto de videojuegos, pero hay un videojuego que se llama The Last of Us y salió su segunda parte y salía como que el juego se dividía en dos personajes, una morra que era el primero y otra que salió en el segundo. Y se le tiró mucha mierda al segundo personaje por unas cosas de la historia y eso. Pero algo que tenía es que ese juego le tiran mucha mierda por lo de disque la inclusión forzada. Y lo que tenía el segundo personaje es que era una mujer. Pero es que era una mujer así súper fuerte. O sea, a un hombre te lo agarra, a mí me agarra y me hace mierda si existiera esa persona. Y el punto, y yo lo pensé, yo no lo jugué, pero yo veía gameplay. Y yo, o sea, se pensaba que la morra era trans. O sea, que ella pues era mujer, pero que quería ser hombre. Y yo viendo el gameplay también lo pensé. El que jugaba el juego lo decía. Y después todos dijeron, fuimos muy estúpidos. Porque en ninguna parte del juego se va a entender que ella es trans. Ella es heterosexual. De hecho, tiene así como una conexión con un vato ahí. Y muchos güeyes, o sea, sí dijimos como nos vimos bien pendejos. Al pensar que solo por ser una mujer que fuera así, pues físicamente alta, musculosa, todo esto. O sea, nos vimos bien pendejos al pensar que era trans solamente por eso. Es que, mira, tengo un problema con los videojuegos. Porque sí, algunos gamers sí me caen gordos. Lo digo aquí públicamente. No, porque he visto, por ejemplo, la representación de las mujeres en los videojuegos siempre han sido que chichona, de que bla. Pero eso está cambiando. Eso va cambiando gracias a la inclusión forzada de que tanto se quejan. No inclusión forzada, más bien como de aceptar de que
dejar de sexualizar a los cuerpos femeninos o sea, es como algunos personajes en videojuegos de mujeres tienen tacones y unas bikinis y la chingada. Y los personajes de los hombres no. O sea, la mayor parte... Sí, no son sexualizados. No son sexualizados. Y lo mayor que puede ser es que no tengan camisa, pero demuestran que son fuertes y así. Y justamente lo que dices es de... Porque cuando con una mujer o la representación de una mujer no encaja con lo que estereotípicamente pensamos que es una mujer, pensamos que es otras cosas. Entonces, no entiendo, o sea, debemos dejar de encasillar a las personas por lo que se ven, porque si no, pues solo vamos a hacer discusiones que no tienen sentido alguno. Porque vamos a estar discutiendo si es trans o no esta persona, este personaje, en vez de solo de jugar el juego. Son cosas que no entiendo, o sea, no entiendo por qué la gente se enfoca tanto en los medios de comunicación y en los juegos de entretenimiento, de poner tantos peros y tantas cosas como que innecesarios. O sea, un personaje no cambia si es gay, heterosexual o bisexual. Es que sí puede cambiar, pero es que es dependiendo del contexto que también le des a la historia. O sea, porque yo puedo tener un personaje, no sé, negro, gay, lo que sea, y normal, que es el ingeniero o que es lo que sea, pues, en la pinche película, juego, lo que sea. Pero, por ejemplo, ya si le doy otro contexto, ahí cambia. Pues, no sé, si lo pongo en una película que hable del racismo, es diferente. Obviamente, si lo pongo... Pero me refiero más a estos medios, o sea, ¿qué ganas de que, bueno, hablando de mi comunidad, qué ganas de que la comunidad LGBT se quitara, o sea, que los pusieran en contextos que no sean referentes a su sexualidad? ¿Qué ganas que una persona trans interprete personajes que no tengan que ver con su sexualidad? La mayor parte de series que tienen personajes LGBT su historia son referente a su orientación y identidad. Y está bien, en parte es cosa que se tiene que hablar y que da visibilidad a las problemáticas. Pero también llega un punto de que si queremos normalizar estas cosas, tenemos que darles los mismos papeles que les darías a una persona heterosexual, porque una persona heterosexual usualmente no tiene los mismos conflictos. No tiene los mismos conflictos. O sea, y sí, bueno, se dice que para que una persona LGBT deje de interpretar personajes que se enfoquen en eso, pues tiene que pasar unos, 20 años por ahí. Es que, ¿sabes cuál es el problema? O sea, está bien que... Es que el problema es que siempre que meten un personaje del LGBT, pues, su conflicto es siempre ese, relacionado a eso. Y o sea, está bien que se le dé visibilidad a eso, a esos conflictos y esas cosas. Pero estaría muy genial que metías un personaje gay, vamos a decirlo, y que su conflicto no sea ese. Que su conflicto sea el que tendría cualquier otro personaje heterosexual. Mira. O sea, que entiendo igual que metan esas cosas porque en este momento aún se viven. O sea, eso sí también. En esta sociedad que todavía vivimos tipos de homofobia y así, sí es importante que se dé visibilidad a estas problemáticas. Pero también darles otro sentido a la historia. O sea, tener ese conflicto interno, pero también que se desarrolle con otros conflictos. Creo que son pocos contadas las personajes e historias de personas LGBT en series y películas que no tengan que ver con eso. Porque lo más... ¿Sabes qué película se me hace muy bien? Que hace muy bien eso. Call Me By Your Name. Porque en Call Me By Your Name son dos hombres, o sea, que se atraen. Y si mal no recuerdo, nunca hay un conflicto de es que me discriminan porque me gusta otro vato o... Sí, ya nomás fue quitar el último, pero... bueno, es que tiene tiempo que la vi también. Pero no lo dicen, o sea, también, o sea, es lo que yo siempre he dicho de Call Me By Your Name, porque es una de mis películas favoritas, digo, no tienen este conflicto de
nunca se dice, o sea, nunca, no es una serie en sí LGBT, solo es LGBT por los personajes. Sí, pero, ajá, pero no tiene ese propósito. Es como si fuera es un hombre y una mujer también, pero en este caso es solo es un solo hombre y otra un hombre. historia, es solo otra historia de amor. Ajá, sí, sí. Entonces, es importante, por ejemplo, también, bueno, por ejemplo, otra película LGBT que me encanta, Sueño en otro idioma. Sí, sí toca este tema, pero de otra forma, ¿sabes? Porque... Es que Sueño en otro idioma, creo que toca, también tiene tiempo que la vi, pero creo que toca el tema y no es tanto un conflicto de que la sociedad los acepte, sino de que él mismo se acepte. Bueno, ellos mismos, no recuerdo, creo que uno de ellos sí se aceptaba y el otro no, el que era más corajudo. Que ver, ya le spoileamos esa película, porque hasta mitad de película te enteras que ese es el pedo. No diga, no sé le que te odio. A mí me encanta esa película, está hermosa. Sí, sí. Pero sí se entiende, o sea, sí se... No, o sea, hay diferentes conflictos que no sean ese. Y también hay muchos personajes en series que también cumplen con eso. Por ejemplo, Todd, que es asexual. No, sus problemáticas, bueno, además que es un personaje gracioso. Sus problemáticas, la mayor parte no eran referentes a su sexualidad. Igual con ¿quién más? En otras series. Pues así en general. En general, sí, la mayoría cumplen con este estereotipo de historia. Pero muy pocas son contadas las que no tienen que ver con eso. Y sí es parte de, o sea, siento que como parte de la que vaya avanzando la sociedad, van a cambiar los papeles que interpreten esas personas. No, y yo creo que sí vamos evolucionando bien, porque te digo, pues esto ya está siendo más visible. Yo, por ejemplo, antes me pasaba de más morrillo, pues ahí, no sé, mi mamá ponía novelas de así, yo también las veía. Y cuando salió un hombre gay, era el típico hombre afeminado. Y es que también es lo que pues, también no se entiende, que pues no tienes que ser afeminado para ser gay. Y o sea, y por ejemplo esto también que me decías de los videojuegos de las mujeres, es que también ha ido cambiando porque pues, yo he jugado varios juegos con mujeres y en ningún momento ni las sexualizan ni nada. O sea, van directo a lo que es el arco del personaje, como si fuera un hombre. Y y te digo, ha cambiado. Yo, por ejemplo, hace poco jugué un juego que es del 2008, si mal no recuerdo. Y se me hace chido porque hay un personaje que es gay. Y tú ves ahí cómo lo atacan y cosas así. Y tú lo defiendes y eso. Y eso se me hace chido. Pero igual ahí todavía tiene un error. Y es que eres el típico hombre afeminado, como te decía. Y esas cosas las hemos ido cambiando. Sí, y hecho, poco a poco, por ejemplo, pues te digo, ahí ya se aceptaba. Bueno, se aceptaba, se tocaba este tema de un hombre gay y no se veía como algo malo, pero todavía faltaba poco y creo que ya se ha ido cambiando, porque yo ahora sí he visto papeles de hombres gay y no son afeminados. La representación de medios en personas LGBT ha cambiado muchísimo. Te cuento, mira, en Televisa apenas, hace unos 2 años, hubo una pareja LGBT que salieron un spin-off de su serie. Y era una buena representación, o sea, porque sí era eso, obviamente esta problemática de que las aceptan chingada, pero no eran gays afeminados que exageraban las expresiones, ni tampoco, eran dos personajes que se querían. Entonces, y luego en medios como Televisa, que Televisa es súper conservadora, para mí era muy bonito ver ese tipo de representación, porque digo, que yo imaginaba que en mi infancia yo hubiera visto ese tipo de novelas en mi casa, porque pues yo, o sea, sí había novelas porque mamá ahí veía, pero nunca con estos personajes, sí, siempre con el típico. Entonces, la sociedad mexicana en general siempre encasilló a estos personajes, los hizo, y después de eso encasillaba a las personas de sus... Por ejemplo, tú veías en la televisión estos típicos personajes afeminados de que Eugenio Derbez que gustaba y así, y luego veías que a un chico le gustaba otro chico y decías, es que es como el personaje este, y lo bulleaban con el mismo personaje. Sí.
Entonces, ese es el problema. Muchas de las situaciones homofóbicas que he vivido y que han vivido otras personas son justamente por ese tipo de representación, porque muchos sí se burlan como de, ay, sí, soy jotito, la. Y es como, no, o sea, no, o sea, tal vez soy afeminado, pero no lo ridiculices. Porque muchos de esos personajes solo los ridiculizaban, ni daban a conocer las problemáticas, simplemente era de burla, porque al final de cuentas es esto. En la sociedad mexicana, las personas LGBT son se toman o de humillación, o de burla, o le echas odio y actos violentos. Es una o dos, o eres el centro de burla o eres el centro de golpes y insultos. Entonces, qué bueno, volviendo a lo mismo, qué bueno que los medios siguen cambiando y medios como Televisa, que es súper conservadora y que tiene un poder en México grande, tenga esa intención de dar a conocer estas problemáticas. Y imagínate cuántos niños que ven con sus mamás ese tipo de escenas no se sintieron, o sea, se sintieron identificados y cómo sus mamás entendieron un poquito de lo que sienten. Y es lo importante de que los medios y que den ese espacio a las personas LGBT, y pues sí, es importante eso. Sí, sí, como te digo, pues el punto es que ya hemos ido, pues esto ha ido mejorando en todo esto. De hecho, otra película que a mí me gustaría recomendar, pues no tanto como película, pero toca el tema chido, se llama Milk y nunca lo has visto. Creo que, no sé si fue el primer político gay en Estados Unidos, sé cuál, pero en la película, pues ahí ves cómo llegó al puesto y todo eso. Y por ejemplo, en una escena, él dice, va a dar como una plática o algo así, y él dice que de seguro han de estar sorprendidos porque creían que era afeminado, pero dicen, no, es que dejé esa parte en la casa, así, y lo ves y pues es un güey pues, que no es afeminado, o sea, a veces pues sí es así como juguetón con sus novios y así, pero pues una persona heterosexual, y pues, y también por ejemplo ahí se toca un tema de un compa que le llama, y él dice que se va a suicidar, porque pues dice que está cansado, que no lo aceptan y la cosa, y yo creo, no sé si esto suceda mucho, pero supongo que también puede suceder, o sea, los conflictos que pueden causar en algunas personas. Y pues ya como último tema, referente a lo LGBT, pues relacionándolo un poco con esto, ¿crees que en las escuelas se deba dar educación sobre esto? Porque o sea, mucha gente dice, no, es que no hay que hablarle de estos temas a los niños, porque a lo mejor los podemos confundir, y eran heterosexuales, y pues con estas pláticas pues cambien su orientación sexual. Sí. Pero tú, ¿qué opinas de esto? Mira, a todas esas personas homofóbicas que dicen ese tipo de argumentos como, ¿por qué una persona LGBT criada en un espacio heterosexual donde nomás se enseña cosas heterosexuales, ¿por qué se desarrolló como una persona LGBT si tanto influye la educación? La verdad, se tiene que tener una educación sexual referente a lo LGBT y también en general. Sí, en general. Desde el kinder obviamente a su respectivo nivel. Sí, sí, sí. Y a su manera. Pero sí tener en cuenta eso de normalizarle a los niños que es normal, por ejemplo, sentirse atraído por cualquier cosa. Tal vez los niños de esa edad no desarrollan ningún gusto, pero sí hacerles entender que eso, para normalizarle desde niño que está bien sentirse atraído por cualquier cosa y ir pasándolo también. Es muy importante que en las escuelas se dé historia LGBT y además se informe sobre estos temas. La verdad, bueno, no sé cómo sea ahorita, pero cuando yo estuve en la primaria, o sea, no sé. Se te pasa el agua. Bueno, sí, continúa. Cuando yo estaba en la primaria, pues la neta nunca, o sea, lo poco que era, pues era que la definición de la homosexualidad, y además era medio conservadora, los libros, como creo que eran medio culeros. Y también ya en la secundaria pues poquito más te da a entender, pero tampoco de manera externa, no se explica bien sobre las diferentes
orientaciones, identidades, lo que es sentirse así. No se explica nada, ni en la prepa. En la prepa lo máximo que te enseñan es los diferentes tipos de orientación. Cómo poner un condón con un plátano. Y ya. Sí, de hecho sí. Es que yo creo que falta mucha educación sexual. No, y o sea, de eso. El que se deje ver como un tabú para empezar. Todo eso. No, y lo más importante, como educar y evaluar a los maestros para dar esos temas. Porque la verdad, en mi prepa, cuando vimos estos temas, la maestra no sabía casi nada. Y yo literal era el que estaba diciendo y todo. Entonces, que todas estas nuevas generaciones no se informen ni aprendan por medio de internet, sino también por las escuelas. Sí. Yo todo lo que sé lo sé por internet, por lo que escuché, porque aprendí. Pero todas esas personas LGBT que apenas van empezando, jóvenes, ¿cómo se van a informar si no son por su... O sea, no sé, siento que debe que haber estos espacios en las escuelas donde se hablan de estos temas y que se expliquen de buena manera, porque no es una situación que puedas dejar a flote. O sea, Sí. Tienes que profundizar y tienes que hacerles entender para que, los niños y niñas heterosexuales no creen actitudes homofóbicas, y todas esas personas LGBT jóvenes y niños no crezcan en un ambiente... Sí, con prejuicios. Con prejuicios, con inseguridades, y que al final de cuentas ya dejemos de lado esta situación del closet, de esperar que una persona sea heterosexual porque sí, y dejar que los niños LGBT que vienen se desarrollen y se expresen como son, y no tengan que reprimirlo hasta su adolescencia, hasta la prepa, hasta la universidad, porque pasa. Y son temas que se tienen que hablar, que se tienen que estar en libros de texto, que tienen que estar en los planes de educación, y también como maestros que son como nuevos maestros, tú que estás estudiando al normal, entender eso de que si hay la oportunidad de hablar con estos temas, hablarlos, porque es importante, porque si no vamos a creer lo mismo y lo mismo. Y siento que esperamos y en los siguientes años la SEP pueda incluir estos temas en los libros de texto y en los planes de educación, para que los niños aprendan desde chiquitos, para que no crezcan creyendo que es normal ser solamente heterosexual. Y es que el que se dé este paso es difícil, porque por ejemplo, no recuerdo si era en Hungría o no recuerdo qué país era, se rechazó esto. En su educación creo que en Suecia no se va a permitir el que se hable de estos temas. Creo que en Suecia sí se... Y ahí es un paso para atrás. Pero te digo que es difícil porque, pues de por sí, lo que es el tema de la sexualidad no se toca. O sea, no... Pasa que llegas a cierta edad y no se dice un adulto de que, pues es que porque este güey no se cuidó, luego sale alguien embarazada o algo así, es que no se cuidó y así. Y luego, pues, no se le dice el chavo así, pues nadie me enseñó. Y o sea, sí es tu obligación también informarte y todo esto, pero por ejemplo, pues los adultos no sé qué esperan. O sea, no sé, esperan a que tú solo aprendas, cuando se supone que en la escuela te deberían de hablar de esto y en tu caso te deberían de hablar de estos temas. Y por eso te digo que es un paso difícil, porque si de por sí es un tabú hablar de la sexualidad en general, ahora hablar de temas LGBT. Temas LGBT, pues ya sí está más cabrón. Es que, mira, también es importante, como tu padre, madre, tutor de un infante, o ya sea de cualquier otra, si ves, o sea, informar a tus hijos o hijas que está bien ser de tal manera, está bien sentir esto, está bien ser como eres, para que no hagas que el niño o niña crezca en un ambiente donde no pueda ser el mismo, o para evitar que estos niños repliquen estas violencias homofóbicas con otros niños, porque
los niños son crueles a veces y más con esos temas. Entonces es importante que desde casa tú trates de informarte, porque mira, al final de cuentas no sabes si tu hijo, sobrino o sobrina o lo que sea es LGBT o Pertenece, no. sí. Al final de cuentas eso, tú tienes la obligación de informarles y de crear este ambiente seguro para ellos, porque al final de cuentas, o sea, tú tienes esa responsabilidad con ellos, porque es difícil, las personas LGBT desde su infancia tienen que sobrellevar muchas cosas, y qué bonito sería que alguien los guiara, que alguien los enseñara, que alguien los apoyara y ayudara, porque si no, va a ser difícil para ellos. Y por eso es lo importante que desde casa y desde la escuela se den estos temas, eh, porque si no, vamos a repetir lo que ya hemos Sí, vivido estamos muchos. repitiendo patrones, sí. Pero mira, bueno, como siempre, siento que la sociedad va evolucionando y va a evolucionar a ese punto en el que todas estas identidades y orientaciones sean aceptadas, y no solo en los medios de comunicación, sino también en los medios de educación y políticos también. Entonces, es paso por paso, creo yo. Pero pues ahí creo que vamos poquito a poquito. También la importancia de lo que son los aliados LGBT, de tú como persona heterosexual, estar activo en cuestionar y hacer aprender a las demás personas. Sí. Porque no solo es trabajo de nosotros como parte de la comunidad, sino también personas aliadas que tienen más poder, más visibilidad, ser parte de la lucha y contribuir. Y por eso, a todos los que estén escuchando esto, invitarlos a que si, si ven alguna actitud homofóbica, cuestionársela a aquella persona que lo haya hecho, informarse sobre el tema y no difundir estos prejuicios y estas actitudes que no llevan para nada a que nuestra lucha crezca, porque es parte de, o sea, siento que al final de cuentas es parte de todos crear una sociedad más inclusiva y más amorosa para personas Sí, donde LGBT. todos nos sintamos cómodos. Porque al final, pues es la responsabilidad que cada persona tenemos. O sea, qué ganas de que alguien se haya preocupado por mí en aquellos entonces. O qué ganas de que alguien se haya acercado y me haya dicho, oye, está bien, no pasa nada. O sea, espero y sean esas personas que me faltaron a mí y a muchas personas LGBT, porque faltan. Y es importante tener en cuenta eso y ser activos y siempre estar defendiendo y ayudando con lo que se pueda. Pues sí, lo que dices sí se me hace muy correcto, pues es tener empatía, o sea, así como ayudamos a otras causas, por así decirlo, pues también más que nada apoyar esta causa. Y pues bueno, ya para finalizar, algo que se me ocurrió hacer cada vez que invite a alguien, como pues este podcast empezó así, que de películas y todas esas cosas, pues te voy a preguntar cuáles son tus 5 películas favoritas. Y digo 5 porque a mí, por ejemplo, si alguien me dice tu película favorita, pues la neta no sé qué decirle. Pero pues se te pueden ocurrir a lo mejor 5 que se te hacen muy chingonas. Y pues bueno, ¿cuáles son tus 5 películas favoritas? Pues Sueño en otro idioma. Bueno, voy a decir mayormente LGBT por la temática. Ok. Sueño en otro idioma. Call Me By Your Name. Midsommar me gusta mucho. ¿Qué otra película me gusta? Hay una que se llama... ¿Cómo se llama? Ay. Que Sueño en otro idioma, mientras te acuerdas, Sueño en otro idioma, si tienen Amazon, creo que ahí está. Sí, está en Amazon. Y Call Me By Your Name, según yo, está en Netflix. Ah, hay ¿O la quitaron? una serie, hay una película que se llama Tierra de Dioses, algo así. Igual es LGBT y es muy buena esa No, película. no lo he visto. Y por último, ay, ¿cuál? No sé, creo que hasta ahí esos me gustan.
Ok, pues me parece muy bien. Recomendación. Pues este sería el podcast. Hasta aquí llegamos. Voy a dejar que tú despidas. No sé si quieras decir, no sé, pues alguna red social tuya o agregar algo sobre el tema, pero voy a dejar que tú despidas. Yo solo decirles que pues muchas gracias por escuchar el podcast, muy chido de su parte. Si comparten se agradece mucho y pues nos vemos en el... Bueno, no, quiero hacer spam. Tengo un canal de YouTube, pueden buscarme como Lord Memox. Voy a estar tratando de subir videos y pues bueno, entonces te dejo a ti para que despidas. Bueno, pues que lo último a decir, mira. Y agradecerte por el tiempo. Que lo que tengo que decir. Tú ya sea parte de la comunidad LGBT o heterosexual, siempre estar abierto a todas esta diversidad que hay y amarla y entenderla. Y también salirnos de esta heteronorma de pensar que el mundo solo es blanco y negro. También saber que hay diferentes tonos de grises y de blancos y de lo que sea. Y abrirnos a esos espacios. También pedirles que si tienen la oportunidad de, de conocer a una persona LGBT, acercársele y si tienen la oportunidad de preguntarle sobre sus experiencias, porque les juro que escuchar a las personas LGBT es lo más bonito que he hecho yo en mi vida, porque me doy cuenta de muchas problemáticas que nunca he vivido yo. Y además, es bonito darles ese espacio para que se expresen y para estar en un lugar seguro. Al final, de todo, eh, crear espacios seguros para personas LGBT, informar a las demás personas, informarte tú mismo, cuestionarte y eliminar todas esas actitudes homofóbicas o transfóbicas que tenemos internas nosotros mismos como parte de la sociedad. Y pues nada, o sea, seguir a estas personas LGBT en medios de comunicación para conocer sus vivencias y realidades y por último pues respetar y lo último ya decir para despedida que me sigan, bueno, que sigan a mi página, que es una página LGBT de información que se llama @diversidad queer.mx en Instagram para que vayan y vean un poquito de lo que hemos subido, bueno yo, y también pues también ahí voy a andar subiendo unas cosas de algún live que hice por ahí con unas personitas LGBT que entrevisté en el mes del Pride y pues ya, nada más con eso. Y agradecer a Memo por el espacio que me dio para hablar de esos temas porque creo que es importante y creo que también es importante que personas se interesen en este tema y pues lo último, ya, gracias por todo. Nos vemos.